Muy buenos días, estudiantes de grado noveno. Esta es la sesión de clases del 11 al 15 de mayo, encuentro asincrónico 5. Recordemos que en la clase pasada entonces estábamos terminando esta parte, ¿cierto? Ustedes ya debieron haber hecho hasta aquí, este punto no era complejo. Aquí entonces la idea es darles la socialización, socializar la situación problema, ¿listo? Recuerden que para una situación problema lo importante es eh, hacer una representación gráfica, un dibujo, una imagen que nos permita ver todos los datos y todo lo que la situación nos refiere de una manera más sencilla, que la podamos entender, ¿listo? Que podamos saber qué está pasando. Entonces, miremos. María está sufriendo una extraña enfermedad, listo, no nos interesa la enfermedad por ahora, es una extraña enfermedad, en donde en una semana mueren 100 células, a la segunda semana 200, a la tercera 400 y a la cuarta semana mueren 800 células. ¿Cómo se puede hacer eso? Con una función, ¿cierto? Porque mire que hay dos magnitudes, hay dos conjuntos, el conjunto de semanas y el conjunto de células muertas, ¿cierto? ¿Cuál sería la variable independiente? Las semanas. ¿Por qué? Porque recuerden que la variable independiente siempre termina siendo el tiempo y el número de células depende de la cantidad de semanas que transcurran y no al revés, ¿listo? O sea, las semanas no dependen de cuántas células mueran, ¿sí me entienden? Pueden morir 5, puede pasar una semana, pero entonces no esperemos a que pasen las semanas para que mueran células, sino al revés. Entre más semanas van pasando, entonces van muriendo más células, ¿vale? Variable independiente, repito, las semanas. Variable dependiente las células porque entre más semanas mueren más células, o sea, el número de células que mueren dependen de las semanas que han transcurrido, ¿listo? Bueno, sin alargarme tanto, entonces la representación sería de la siguiente manera. Conjunto X, variable independiente, semanas. Las semanas empiezan a pasar ya. Y la variable dependiente, las células muertas, porque ya les dije. Bueno, en la primera semana 100, en la segunda 200, en la tercera 400 y en la cuarta 800. Aquí que hay, aquí hay una función aparentemente. ¿Por qué? Porque el 1 solo se relaciona con 100, el 2 solo con 200, el 3 con 400 y el 4 con 800. No tienen dos imágenes, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra información nos dan? Y así sucesivamente. O sea, ojo porque ahí ahorita vamos a tener que sacar la función de forma algebraica, ¿cierto? Bueno, su médico le explica que si mueren 5 por 10 a las 10 células, Laura, qué pena, podría morir. Entonces, ¿qué significa 5 por 10 a la 10? Recuerden que esto es notación científica y la idea de la notación científica es pues escribir números o muy grandes o muy pequeños de una forma más concisa. ¿Cómo se hace esto? Recuerden que es coger el 10, elevarlo a la potencia 10 y luego multiplicarlo por 5. Si ustedes lo hacen, digamos, sin calculadora, entonces, ¿cómo es la forma sencilla? Ponen el 5 y ¿cuántos ceros va a tener el 5? 10. Esto significa 10 ceros, ¿cierto? 10 ceros a la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, me faltó uno. No me alcanzó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren, ese es el número de células. Que si mueren, pues Laura también pues, moriría, ¿cierto? ¿Por qué les dije que a la derecha? Porque si tuvieran, digamos, ejemplo, 5 por 10 a la menos 2. ¿Esto qué significa? Que tengo el 5 y dos ceros acá. Así. ¿Sí ven? Cantidades muy pequeñas con el negativo. Entonces los ceros se ponen a la izquierda. Y cantidades muy grandes a la derecha. Entonces así funcionaba la notación científica. Bueno, lo que nos interesa ahorita es que hay cuántas células muertas. Esto es 1000, esto es millones y esto es 1000. 50.000 millones de células muertas, ¿cierto? Pero entonces no lo queremos ver de esta manera, ¿cierto? Lo voy a borrar, pero ya sabemos que son 50.000. Entonces aquí tenemos 50.000 millones, ya, o 5 por 10 a la 10. Lo que nos interesa es las preguntas, ¿cierto? Realizar las relaciones de células muertas con número de semanas en una tabla. Ya, miren, este es el punto A.
a que si la quieren hacer más larga sería excelente. ¿Por qué? Porque la idea es mirar el comportamiento, ¿cierto? En el infinito. Entonces, digamos que ustedes han dicho, bueno, nosotros inferimos, ¿cierto? Que a la quinta semana van a morir 1600. ¿Por qué 1600? Si se dan cuenta siempre es el doble, mire, 100 y el doble es 200 y el doble es 400 y el doble es 800, el doble es 1600. Ya. Entonces hasta ahí lo pueden dar. Y si quieren seguir, pueden seguir. Listo, o sea, no hay problema. Que ya lo podrían dejar hasta ahí. Ya saben que siempre es el doble del anterior. Ojo con eso, doble del anterior. Eso es importante. Ya. B. Hallar la ecuación que representa el comportamiento de las células muertas por semana. Eso. Aquí entonces, ¿qué pasa? Para hallar la ecuación necesitamos hallar la semana n. Hacer lo mismo que habíamos hecho con las otras funciones, con la función exponencial. Esta también es exponencial, ¿listo? Entonces, miren, primero el 1. El 1 aparece normal, el 3. O sea, miren, si fuera 1, 2, 3, 4, podríamos decir que es 1 por 100, 2 por 100, 3 por 100 y 4 por 100. Pero, ¿qué está pasando? Que aquí hay un 4, ¿sí? Y la otra característica es que siempre es el doble del anterior. Ojo con eso del doble del anterior. Entonces, la primera, asumamos que es, no sé, 1 por 100. ¿Sí? El segundo es 2 por 100. Pero ya el tercero no es 3 por 100, ¿cierto? Pero recuerden, es el doble del anterior. Entonces, miren, el doble, miren aquí. Lo voy a hacer por esta parte de aquí para que se vea mejor. Entonces, el primero es 1 por 100. Y el segundo es el doble de 1 por 100. ¿Sí? O sea, 2. El doble de 1 pues es 2. 2 por 100, 200. Recuerden que estamos tratando de armar esto de aquí, de armar la función, pero en término general, para hallar el término enésimo. ¿Cierto? Bueno. Ahora vamos a hacer esta, la tercera. La tercera, entonces, el doble, ojo, el doble del anterior. El doble de 2 por 100. Miren. Y ojo, este 1 lo voy a marcar de otro color. Estos también. 1, 2, 3, 4, 5. Les voy a poner de color rojo para que veamos una cosa. 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí está 1, aquí está el 2. Listo. Y aquí estaría el doble del anterior. Y acá lo mismo, el doble del anterior. ¿Quién es el anterior de 4? 3, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 100. Miremos si nos da. 2 por 3, 6. Y 6, ¿cierto? Por 100, 600. Miren que en esta parte ya no nos dio. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de este anterior, estamos hablando del anterior de acá. ¿Y el anterior de acá quién era? 2 por 2, que era 4, ¿cierto? Ah, entonces aquí tendríamos el doble del anterior, que sería 2 por 4. O sea, 2 por 2 por 2. Ni siquiera voy a dejarlo así. Recuerden que la idea es siempre dejarlo lo más desenglosado que podamos. 2 por 2 por 2. Voy a poner dos aquí rojitos. El doble del anterior. 2 por 2. Miren. Y ya acá tengo 2, 2. Entonces, ojo. Aquí tengo un 2 por 1. Aquí tengo un 2 por 2. ¿Cierto? Y aquí tengo un 3. O sea, repito dos veces el 2 cuando estoy aquí en la posición 3, en la tercera semana. Y en la cuarta semana repito 3 veces el 2. Entonces en la quinta semana, pues ¿cuántas veces voy a repetir el 2? 4. 1, ¿cierto? Bueno, el doble del anterior. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4. Y esto se multiplica por 100. Y miremos a ver si se nos da. Entonces, ¿cómo sería? 2 por 2, 4. ¿Cierto? Por 100. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16, ¿cierto? 16. Y 16 por 100, 1600. Entonces miren que aquí ya vemos un comportamiento. El 2 no cambia,
estos dos, este primer 2 no cambia, aunque podríamos decir que, bueno, y el 100 no cambia, entonces algo que es fijo, los 2 y el 100. Entonces podemos decir, bueno, en el término enésimo, miren esto, en el término enésimo, ¿cuántas veces se va a repetir? Si en el término 5 el 2 se repite 4 veces, en el término 4 el 2 se repite 3 veces y nos repetimos el anterior al número que diga, entonces ¿cuántas veces se va a repetir aquí el 2? N-1, ¿cierto? Entonces ojo con eso, lo de repetir N-1. Aquí voy a empezar a repetir los 2, entonces en el 3 tengo que repetir 2 veces el 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4, pero no lo vamos a escribir como 4, sino como 2 a la 2, y este 2 es el que nos interesa. 2 a la 2, ¿sí? ¿Por cuánto? Por 100. Listo. En el cuarto entonces tenemos 2 a la ¿qué? 2 a la 3, muy bien, 2 a la 3, que se repite en multiplicación 3 veces el 2, y esto es potenciación, eso ya lo hemos visto. ¿Por cuánto? Por 100, ¿cierto? Y aquí, 2 a la ¿qué? Ah, pues 2 a la 4, ¿cierto? En la semana 5 es 2 a la 4. ¿Por quién? Por 100. Ah, bueno, entonces en la semana 2 será 2 a la 1, ¿no? Y 2 a la 1 pues es lo mismo que 2 por 1. Eso, ¿por cuánto? Por 100, miren, y ya empieza 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y en la semana 1, pues 2 a la 0. Y miremos si nos da 2 a la 0. Recuerden que por propiedad de la potenciación, 2 a la 0 es 1. Esto es un 1. 1 por 100, pues 100. Entonces miren, este es el 1, este es el 2, este es el 4, este es 8 y este es 16. Pero miren que cuando es la primera semana, el exponente es 0 y todo el resto es igual. En la segunda semana, el exponente es 1 y el resto es igual. 2 y 100, ¿cierto? En la tercera semana, 2. El 2 es anterior al 3. En la cuarta semana, potencia 3, que es anterior a la 4. En la quinta semana, potencia 4, que es anterior al 5. Y ustedes ya saben cuál es el número anterior de n, ¿cierto? Claro. N-1. Bien. 2 a la ¿qué? A la n-1 por ¿cuánto? Por 100, muy bien. Por 100. ¿Listo? Esta es la función. Y de aquí entonces sale la forma algebraica de la función, ¿cierto? ¿Que cómo sería? ¿F de quién? F de n, pueden ponerle si quieren. F de n es igual a quién? A 2, bueno, este lo va a poner con rojo. F de n, ¿cierto? 2 a la n menos 1, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 100. Listo, esa es la función que tienen. F de n. Que entonces quieren hacerlo como x, pues háganlo como x, no hay problema. F de x, ¿cierto? Pero es exactamente lo mismo, lo único que cambia sería la letra, pero el concepto es igual. F de x igual, es el igual, la función, miren, esta es la función, la relación entre dos conjuntos, recuerden, es igual a ¿quién? 2 a la x menos 1, x menos 1, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 100. ¿Listo? Cualquiera de las dos pueden coger. ¿Listo? ¿Por qué diferencio al x y al n del f de x? Porque recuerden que esta n es la variable independiente, como se había visto aquí, o sea, el número de semanas. Entonces ya no necesitamos esa tabla. ¿Para qué esa tabla? Bueno, de pronto sí, para ver datos, ¿no? Pero ya todo eso se resume aquí. Y si quieren quitar, a mí me gustaría que dejaran la n, no la x, aunque dejemos la x. Ay, me gustaría más la n. Igual cualquiera de las dos la pueden dejar, listo. Yo voy a dejar la n. ¿Por qué? Porque yo sé que n sería el número de semanas, ¿cierto? Bueno, bien, esa sería la función. Una función exponencial. Recordemos que las funciones exponenciales, ¿cómo se comportan? Eso ya lo vimos. Así, a las relaciones de, bueno, veré a ver. Conjunto x, que sería el conjunto n, ¿cierto? Aquí x es este.
y el conjunto y que sería todo lo negro. Y la función que sería esto, que sería la relación. Entonces recuerden que siempre se comporta así, como una curva hacia arriba. Eso es una función exponencial. Ese es el comportamiento. Entonces esta, como es exponencial, tiene que tener este comportamiento. Bueno, ya, entonces ya la B ya quedó, la B sería esto de aquí. Sigamos, ahora va la pregunta C. ¿En cuántas semanas morirán 19.200 células? Ojo, tienen dos formas de hacerlo. Seguir haciendo la tabla, duplicando el anterior, como así, de esta manera, que sería la manera más lenta. En la sexta, 32.000. En la séptima semana, el doble de 32.000 es 64.000. En la octava, el doble de 64.000 es 128.000, creo. Miremos, 64.000 por 2. 64.000 por 2. Sí, sí, 128.000. Que le puse un cero más. Bueno, esa es una forma, ¿listo? Uno por uno, pero no es la forma que queremos. Si lo quieren hacer así, no hay problema por ahora. Hay otra forma más rápida, ¿listo? Más algebraica para resolver esto. ¿En cuántas semanas morirán 819.200 células? Entonces, ¿dónde están las células? Acá. Estas son las células, no, las células es todo este cálculo, ¿cierto? Entonces uno dice, ojo, si tenemos la función f de n, ¿cierto? Entonces, ¿en cuántas semanas? Entonces, f de n, necesitamos hallar ese n, ¿cierto? Vamos a hallar ese n. Vamos a hallar un f de n que me dé como resultado, ¿cierto? Que dé como resultado, ¿cuál? ¿Cuánto? Y esto es células, ¿no? Todo esto son células, que lo voy a poner de otro color, digamos verde. Todo esto es el número de células. Entonces, necesitamos hallar un f de n, o sea, una n que satisfaga que todo esto dé ¿cuánto? De 819.200. 819.200 células. Entonces, miren aquí lo que pasa. La función f de n es todo esto, pero necesitamos una f de n que dé esto. Entonces, que dé 819.200. Entonces, se va a igualar. ¿Qué se va a igualar? Se iguala esta ecuación con este valor, de la siguiente manera. 2 a la n menos 1, entonces 2, la n la voy a dejar de rojo porque este es el número de semanas, menos 1, ¿cierto? Por 100 se relaciona ¿con quién? Con 8.000, ¿qué? Con 819.200. Bien. Y aquí entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver dónde está la incógnita. Y la incógnita está en la potencia. Recuerden que cuando la incógnita está en la potencia, hacemos algo que se llama logaritmación. Pero antes de hacer la logaritmación, vamos a despejar este que está multiplicando, ¿cierto? Mire, 2 a la n menos 1, ¿cierto? Que es todo este pedazo. Todo este pedacito está multiplicando a 100. Entonces, este que está multiplicando, vamos a dividirlo, ¿cierto? Lo vamos a pasar aquí a dividir, lo vamos a cancelar, eso ya lo hemos hablado. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2, ¿cierto? A la que? A la n menos 1, ¿cierto? Y esto es igual a 819.000 dividido 100. 819.200 dividido 100. ¿Y eso cuánto les va a dar? Pues 10 con 10 y 10 con 10. Y les queda 8.192. Y ya, ¿cierto? 8.192. Recuerden, lo que se hizo fue la propiedad del inverso de la multiplicación. Pasa a dividir. Y cuando se dividen, pues es dividir esto entre 100, que es cancelar estos dos ceritos. Y ya. Bueno, entonces miren ya cómo se volvió esa ecuación. O sea, tenemos un 2 a la n menos 1. Recuerden que esto es un menos 1, así no parezca. Es igual a 8.192. Recordemos una cosa.
Esta es la base y todo este de aquí arriba sería el exponente y este es el producto. Entonces, para cambiarle al logaritmo, logaritmo en base ¿qué? En base 2, ¿sí? En la base del producto, el producto sería este, me va a dar igual ¿cuánto? La potencia, y la potencia es n menos 1. Entonces, mire, la n sigue de rojo, menos 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a quitar este menos 1 de aquí. ¿Cómo? Con la propiedad inversa de la resta, o sea, el negativo pasaría a este otro lado como positivo. Entonces, logaritmo en base 2 de 8192 ¿más cuánto? Más 1. Y esa operación me va a dar, ¿quién? Me va a dar n. Listo, es hacer esta operación, logaritmo en base 2 de 8192. Y después de hacer este pedacito de aquí, ¿cierto? Se le suma 1. Nosotros ya sabíamos, ya habíamos hablado cómo hacer logaritmos con la calculadora. Si no quieren hacerlo con la calculadora, pues ¿cómo sería? Es multiplicar el 2 varias veces hasta llegar a 8192. Entonces empiezan 2 por 2, 4. ¿Cuántas veces vamos multiplicando los 2? Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128 y así sucesivamente. Pero de esta forma, de esta manera, ¿qué va a pasar? De esta manera va a pasar que no, espérenme. De esta manera va a pasar que se va a dificultar bastante este cálculo, ¿cierto? Logaritmo en base 2 de 8192. Bien, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la calculadora y vamos a hacer una propiedad que dice lo siguiente, que si yo tengo un logaritmo, ¿cierto? Digamos que en base a de b, entonces yo ¿cómo lo puedo hacer? Yo lo puedo hacer logaritmo en base ¿qué? En base 10, ¿de quién? De b dividido logaritmo en base 10 de a. ¿Qué significa esto? En su calculadora hay una tecla que se llama log, sin esto de aquí. Y eso es logaritmo en base 10. Cuando no hay número aquí, es en base 10, ¿listo? Entonces, cuando hagan logaritmo de b, o sea, logaritmo del producto dividido logaritmo de la base, me va a dar como resultado este logaritmo. Entonces, un ejemplo para que entendamos eso es el siguiente. Si tenemos aquí, digamos, 2 a la 3, ¿cierto? 3 sería la incógnita, entonces lo voy a poner, digamos, 2 lo coloco de verde, a la 3, ¿cierto? 2 a la 3 es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 8, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hallar ese 3 que entre comillas no conocemos? Ya sabemos que sí es 3, pero digamos que no supiéramos que esto es 3, entonces lo hacemos con logaritmo, ¿cierto? Logaritmo en base 2, o sea, base 2 del producto 8, entonces ¿cuánto es? Ya sabemos que tiene que dar 3. Entonces, si no supiéramos hacer este logaritmo, ¿cierto? Que aquí es fácil, ¿por qué? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Cuántas veces multiplico el 2? 3, ¿cierto? Entonces, uno cómo podría hacerlo en la calculadora. En la calculadora entonces decimos logaritmo, oprimimos la tecla log, que esto es logaritmo en base 10, de 8 dividido logaritmo en base 2, ¿cierto? Listo. ¿Y eso cuánto nos daría entonces? Pues nos tiene que dar 3, entonces miremos en la calculadora. ¿Listo? Entonces la letra log, miren acá, log, ¿de quién? Ah, primero se mete el número aquí. 8, log, dividido 2, log, igual 3, ¿sí? Nos da el 3. Log de 8 dividido log de 2, 3. ¿Ven? Esa es una forma de hacerlo con la calculadora. ¿Qué les iba a decir? Pero se puede hacer sin calculadora, claro. Lo que hacemos es descomponer el 8 en factores primos. ¿Cómo? Así.
8. Mitad, 4. Mitad, 2, mitad, 1. Y empezamos a contar 1, 2, 3. Esto sería 2 a la 3. ¿Sí? Y acá estaría la potencia. Entonces 2 a la 3. Y el 8 entonces cambiaría, ¿cierto? Por 2 a la 3. Y aquí está la respuesta. ¿Listo? Entonces hay varias formas de hacerlo. Mi consejo es, como este cálculo es tan grande, ¿cierto? Pues utilicemos la calculadora con esta propiedad. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo se haría el cálculo en la calculadora? Entonces, en vez de poner logaritmo en base 2 de 8, ponemos log. Esto sin nada aquí significa en base 10. ¿De quién? De 8192 dividido log de 2, ¿cierto? Y todo esto, cuando tengamos la respuesta, ¿cierto? Le vamos a ¿qué? A sumar ¿cuánto? Le vamos a sumar 1. Y cuando hagamos esa operación va a dar como resultado n. Repito, lo estamos cambiando de esta forma porque así lo vamos a hacer en la calculadora. ¿Listo? Entonces vamos a la calculadora y procedemos. Log, ¿de quién? Oh, qué pena, 8000, aquí se introduce primero el número. Ustedes no, depende de la calculadora que tengan. ¿Listo? Log dividido el logaritmo de 2. Y esto da 13. ¿Listo? Nos da 13. ¿Qué significa? Que si hacemos 2 a la 13 me va a dar 8192. Ahorita lo comprobamos. ¿Listo? Por ahora. Bueno. Entonces 2 a la 13. Entonces aquí tengo 13. Este cálculo dio 13. Más 1, pues da ¿cuánto? 14. O sea que n, ¿cuánto vale? 14. ¿Y n qué es? ¿Qué es eso de n? N es el número de semanas. O sea que solo le queda en la semana número 14, ¿cierto? Aquí miren. Log de 8192 dividido log de 2, 13. ¿Qué significa? Que aquí, logaritmo en base 2 de 8192, la respuesta es 13. ¿Este 13 qué es? O sea que si yo hago 2 a la 13 me da 8192. ¿Cómo así 2 a la 13? Si hacemos esto, 2 por 2, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Miren, 2 a la 13, ¿sí ven? Bueno, entonces, ya sabemos que en la semana 14 van a morir esas células. ¿Listo? Recuerden el despeje, igual pueden devolver el video si tienen alguna duda. ¿En cuánto tiempo deben encontrar un tratamiento para salvar la vida de María? Ojo, esto es importante porque aquí tenemos que utilizar la logaritmación. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a este número de células. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántas células se pueden morir? Se pueden morir solo 5000. 5 por 10 a la 10 células, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Acá hay una cosa que hay que entender, y es que para este pedazo, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo que se hizo acá, ¿cierto? Esta misma ecuación, pero ya no vamos a poner aquí 8192, sino vamos a colocar 5 por 10 a la 10. Ustedes ya saben que 5 por 10 a la 10 son 50.000 millones, ¿no? Pero lo voy a poner así, 5 por 10 a la 10. Y se hace exactamente el mismo procedimiento, ¿listo? Logaritmo en base 2 ¿de quién? De 5 por 10 a la 10, ¿cierto? Miren si es el mismo procedimiento. Y aquí entonces, logaritmo en base 2 de 5 por 10 a la 10. Se hace el mismo despeje, ¿sí ven? Termina siendo igual. Y aquí entonces 5 por 10 a la 10. Vamos a ver si la calculadora nos permite hacer este cálculo, porque este cálculo, pues como les digo, es un cálculo muy grande, ¿cierto? Entonces hagámoslo. Logaritmo de ¿quién? 5, ¿cierto? Por paréntesis 10 a la 10, ¿cierto? Ya ahí tenemos lo primero. Dividido logaritmo de 2, ¿cierto? Logaritmo de 2. Logaritmo.
Este, miren. Este recuerden que es... Ah, pero no salió el logaritmo. Otra vez. Hagámoslo. 5 por 10 a la 10, ¿cierto? Igual. Y a este se le hace el logaritmo. Y se le da igual, ¿cierto? Y ahora dividido el otro logaritmo. ¿Logaritmo de quién? Ah, mi madre. Es que como la entrada es al revés. Aquí la entrada es al revés, o sea, primero el número y luego el logaritmo. En sus calculadoras primero van a hacer logaritmo y luego el número. Entonces aquí es al revés. 5 por 10 a la 10, ¿cierto? Y a ese logaritmo de ese número, ya, igual. Dividido el logaritmo de 2, ahora sí, igual. Miren, nos dan, aquí no, nos da 355.000, ah no, sí, 355.412, ah no, y se le da igual. Como les digo, esta calculadora no creo que me haga ese cálculo. A ver, 50 con 10 ceros. Vamos a hacerlo así a ver si sale. Porque esa respuesta estaba mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora le vamos a hacer logaritmo a este. Listo, ese es el logaritmo de ese número. Dividido, ahora sí, logaritmo de 2. Y esto va a dar, ahora sí, miren. Claro, es que no estaba haciendo bien el cálculo. Miren, logaritmo de 5 por 10 a la 10 dividido logaritmo en base de 10 de 2 y nos da 35,54. Podemos poner, eso es una aproximación, ¿no? Entonces, aquí que nos dio 35,54. 35,54, si podemos dejarlo. Aproximadamente, ¿no? Y a eso se le suma 1. Entonces, cuando le sumamos 1 es 36,54 semanas aproximadamente. ¿Cuántas serían meses? ¿Cierto? Entonces vamos a ver, o sea, 35 semanas, ¿cuántos meses son? Si una semana, ¿cierto? Una semana son, si 4 semanas, bueno, aproximadamente 5 semanas, ¿cierto? Es un mes. Entonces, para llegar aproximadamente a 35 semanas, pues serían 7 meses, ¿cierto? Entonces, más o menos en meses, son como 7, 8 meses, más o menos. Bien, pero ya sabemos que les quedan 36 semanas, ¿listo? Y bueno, ya terminarían ustedes contestando aquí, respondiendo. Entonces, ¿cuántas semanas le quedan de vida? ¿Listo, chicos? Recuerden, aquí lo importante es aprender a utilizar la calculadora para hacer logaritmos, ¿ya? Básicamente el truco es, si tenemos logaritmo en base 2 de todo este número, aplicamos log, todo este número, dividido log, la base. Log del producto dividido log de la base. Y el despeje, recuerden que se hace, es porque estamos el despeje de la potencia, cuando queremos despejar una potencia, lo convertimos en logaritmo. ¿Listo? Y ya. Muchas gracias. Entonces, recuerden la otra semana, entonces vamos a hacer pues toda la semana de evaluación. La idea es que para este día, que sería el viernes 15 de este mes, ¿cierto? De este viernes 15 de mayo, la idea es que ya terminen hasta acá y me envíen. ¿Listo? Ya habríamos terminado esta guía. Bueno, no siendo más, entonces nos vemos en el próximo encuentro.